Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61 y estamos en la parashá número 48 que se llama Shoftim. Antes que nada pido una disculpa porque en las parashás anteriores decía Softim y no me había dado cuenta que le había quitado la H. Entonces ya lo rectifiqué, ya a partir de estos videos ya va a empezar a aparecer tal y como es, en el título y en la descripción va a aparecer tal y como es. Disculpen. Ahora, la aliyá de hoy es la número 5 y esta aliyá se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, verso 14 al capítulo 19, verso 13. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos, Abba, por tu amor y misericordia que has tenido con nosotros. Ayúdanos a poder entender de tu palabra, mengua nuestras bocas. Ayúdanos, Padre, a tener sabiduría, discernimiento, a desechar todo aquello malo de filosofías de hombres que quiera venir a intervenir, Padre, y que seas tú obrando, Padre, a través de tu Ruach HaKodesh, quitando todo estorbo, toda incredulidad, toda falta de entendimiento, toda distracción, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra para poder entenderte y hacerla también por obra en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Verso 18, desde el 14. Prácticamente es todo lo que resta de este. Déjenme ver esto es todo. De este capítulo 18. Dice, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un nuevo profeta como Moisés, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo fue dicho, no acontece ni se cumple, ese profeta que el Señor no ha hablado, que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrá temor de él. Entonces, antes de cambiar a la siguiente para seguir tratando de explicar el segundo capítulo, más bien el capítulo que viene, aquí estamos viendo lo que está diciendo el Señor. Dice bueno, a través de Moshe, dice que esas naciones en donde ellos van a entrar tienen que ser desalojadas y que no tienen que hacer prácticamente en pocas palabras lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos escuchan y practican hechicería, escuchan adivinos, pero dice el Señor, pero a ti el Señor tu Dios no te es permitido esto. Ahora, aquí ya viene la profecía de Yeshua.
estamos viendo que Moshe les está haciendo saber lo que habían acordado en el monte. Y en ese monte, cuando escuchan la voz del Señor, ellos le dicen esto mismo que Moshe acaba de decir. Dice, no vuelva yo a oír la voz del Señor, mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Entonces ellos tuvieron temor y ya no quisieron escuchar más la voz del Señor. Entonces, y por eso mismo dice Moshe que ahora se le va a levantar un profeta de entre los hermanos y que va a poner sus palabras de entre en su boca y que va a hablar lo que el Señor mande. Entonces, hace énfasis entre un verdadero profeta y uno que no es verdadero. El que no es verdadero no se van a cumplir sus cosas. Eh, Hay ciertos términos de tiempo en los que se pueden cumplir, hay otros que no se pueden palpar, pero la mayor parte de las veces se puede cumplir inmediatamente lo que el Señor dice a través de ese profeta. Entonces, esto me hace recordar lo que pasaba con Jeremías. Hay que recordar que cuando él profetizaba se levantaban otros disque profetas y empezaban a dar buenas profecías, profecías en las cuales el rey quería escuchar. Y hoy en día, perdón, es algo muy similar lo que está pasando en las congregaciones. Cuando es una mala palabra supuestamente de la persona, que el Señor está mandando, y digo supuestamente porque así lo toman los líderes. Esta persona no está hablando por parte de Dios. Esta persona nos está condenando. Esta persona no está bien. Y cuando es un verdadero profeta, normalmente sufre rechazo de todos los líderes, de todas las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque ellos miran lo que está el Señor haciendo en ellos. Y desafortunadamente ellos no saben discernir y ahí podemos ver, hay otras ocasiones que podría ser que no dejan que el profeta hable porque realmente no es un profeta, pero esto ocurre normalmente, es muy visto en todas las congregaciones donde se levanta ese profeta. Hoy en día se dice que ya no hay profecía, hay muchas congregaciones que dicen que la profecía ya no existe. Eso es mentira del diablo, porque la profecía es necesaria para el Señor exhortar y dirigir a su pueblo. Entonces, si no hay esa profecía que salga de la boca de algún profeta, entonces el pueblo va a estar descarriado y de por sí ya anda descarriado porque no quieren escuchar esas voces proféticas. Y también a los profetas, claro, porque el Señor puede usar a cualquier persona y la persona pensar que es profeta, pero muchas veces esas personas en ocasiones no son profetas, sino que se está siendo utilizado el don de profecía. Vemos aquí cómo el Señor les hace ver por medio de Moshe cómo identificar esos profetas. Entonces, en una ocasión, el profeta Jeremías se acercó al rey y empezó a profetizar sobre unos yugos que iba a tener el pueblo y lo que iba a pasar con el pueblo de Israel si no se rendían, si no se arrepentían de todo lo que se estaba pasando en Israel. Entonces se levanta un profeta, perdón, y él empieza a romper el yugo de Jeremías y dice que no, que así dice el Señor, que le dará la victoria, que así mismo, como fue roto ese yugo en Jeremías, así mismo va a romper el yugo de, de, de ese opresor que venía en contra de Israel. Entonces ahí vemos que ese profeta muere. No se cumple lo que él dice, sino que muere, tal como la profecía que dio Jeremías. Entonces, vemos que muchas veces no es necesario levantarnos tanto en contra de un profeta, sino que el Señor mismo lo va a hacer. Él va a hacer que llegue un juicio, que llegue una corrección o algo hacia esa persona que es profeta. Pero hoy en día tales profetas son, no, tales personas quieren hacer como decir, no, este no es un profeta. Y hay muchos videos en este medio en el cual empiezan a decir, no, que el profeta tal no es profeta, que él es un tal y que él es un descarriado y empiezan a criticar. Y empiezan a sacar su pasado, empiezan a sacar cosas que el Señor no les ha mandado hacer.
Entonces vemos en la manera de expresarse que cómo ellos realmente no están obrando espiritualmente, sino están obrando carnalmente y humanamente. Ahora, vamos a pasar ahora sí al siguiente capítulo. De aquí vamos a leer hasta el verso 13. Dice, leyes sobre las ciudades de refugio. Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da, y las desalojes y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Prepararás los caminos y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en posesión para que huya ahí el que haya matado a alguien. Y este será el caso de que mató y que huye ahí para vivir. Cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente, como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta del mango y golpea a su amigo y éste muera. El que puede huir a una de estas ciudades y vivir. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre, en el furor de su ira, persiga al que lo mató y lo alcance porque el camino es largo y le quite la vida, aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado anteriormente. Por tanto, te ordeno, reservarás para ti 3 ciudades. Si el Señor tu Dios ensancha tu territorio, como ha jurado a tus padres, que te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres, si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor tu Dios y de andar siempre en sus caminos, entonces te añadirá 3 ciudades más además de estas 3. Así que, así no se derramará sangre inocente en medio de ti, en medio de tu tierra, perdón, en que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramar sangre. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y echándolo se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de ahí y lo entregarán a mano del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Entonces, esto se llama justicia. Vemos que las leyes del Señor son tan perfectas, tan justas, en las cuales vemos la diferencia entre matar con alevosía y matar sin intenciones. Vemos cómo se tiene que, prácticamente estos jueces se tenían que levantar para hacer una investigación. Esto no se iba a quedar así nada más. Y esa investigación, ¿cómo iba a partir? A partir de que iban a investigar si esta persona se llevaba bien con la otra persona, si había un pleito, y es prácticamente como lo que se hace con los policías, los detectives hoy en día en diversas partes de los países del mundo. Claro que hoy en día hay muchos que son corruptos, hay muchos que no siguen los protocolos que se deben de seguir. Pero aquí estamos viendo que el Señor está haciendo saber lo que se tiene que hacer. Si era un amigo y de repente se le zafó el hacha de la mano y mata al amigo y él tiene que huir inmediatamente a estas ciudades y ahí lo dejan. Pero si no, si ven que anteriormente había riñas entre ellos y que esta persona lo odiaba, entonces ahí sí entra un juicio inmediatamente donde los ancianos o sí, los ancianos de la ciudad, se puede decir que los jueces, se daban cuenta de todo lo que había pasado, iban a esa ciudad donde se había refugiado y lo tenían que sacar de ahí. No era de que, no, yo soy inocente, no, había pruebas, lo sacaban. Y yo creo que el Señor revela todo, y todo aquel que sea culpable siempre lo va a revelar. Y no digo espiritualmente, sino también físicamente. Bueno, yo creo que de mi parte ya es todo por el momento. Bueno, pues aquí continuamos con nuestra parachá de esta semana. Seguimos en el libro de Deuteronomio de Barim, en la parashá Shoftim.
Esta ocasión comenzamos en el capítulo 18, en el versículo 14 o 15. A 14. Comenzamos en el versículo 14. Y vemos que nos comienza hablando de profetas. Vemos que Dios le asegura al pueblo de Israel que no tiene que temer de los actos de los hechiceros, pues el destino de Israel trasciende esta capacidad de estas personas de dañarlos. Y para que ellos no teman, Dios les aseguró que les mandaría profetas, los cuales pues iban a ser dirigidos por el Eterno. Pero aquí vemos que Moisés está profetizando acerca de el Mesías, porque él está hablando en el 15, dice, un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, establecerá para ti, y a él oirán. Entonces, ahí él se está refiriendo, o le está el Señor dando, o le dio, más bien, el Señor le dio esa revelación de que iba a haber un profeta como él que iba a salir de ahí de ellos mismos. Y vemos que pues Yeshua es de la tribu de Judá, es del linaje de David. Entonces, él está profetizando al pueblo de que él va a venir y a él es el que deben de oír o debemos de oír. Lo que él diga, eso es lo que se va a hacer. Entonces, vemos que aquí Dios le estaba revelando el futuro a Moshe y él se lo estaba transmitiendo al pueblo. Y vemos que dice claramente que todo aquel que no lo escuchare a él, él va a demandar, ¿cómo dice? Él le va a demandar las cosas que no obedeció, porque vemos que, bueno, en ese tiempo era muy común el ir a consultar al profeta, pero como tú lo comentas, también había muchos que eran usados su don de profecía y también muchos otros que tenían el don o un espíritu de adivinación más bien. Entonces, entre una cosa y la otra, si el pueblo no tiene discernimiento, es muy fácil Ser de engañado. ser engañado porque ese espíritu de adivinación, pues te dice una verdad a media, se puede decir, pero por lo consiguiente, esto te puede desviar o te puede, pues sí, engañar, porque más adelante vemos cómo dice la palabra, cómo uno puede saber de quién es el que en verdad está hablando palabra del Señor. Y nos dice que si lo que él profetiza no ocurre, entonces él no es un profeta del Señor. Pero vemos que, ¿qué pasa hoy en día? Muchos no es exactamente que te digan profecías, sino que te dan palabra
como ya les dije, de adivinación, porque ellos empiezan a recibir información, pero no es exactamente una profecía, sino que son sucesos que que tú conoces o que te han pasado. Y más que nada es eso, cosas que te han pasado en el pasado, pero no te dicen más acerca del futuro, porque no tienen esa información. Ese espíritu de adivinación no tiene esa información todavía. Entonces, más que nada se pasa diciendo cosas de tu pasado o que te pasaron recientemente, y entonces eso te deja o te envuelve y tú ya te olvidas de que si está haciendo una profecía y que si se cumple o no, simplemente porque te dijo unas verdades que tú eras la única persona que conocías, pues te dejas llevar y no escudriñas más a la persona. Eso es lo que sucede hoy en día. Y entonces vemos que el Señor es muy claro en cuanto a la palabra, diciendo que si esa profecía no llega a suceder, entonces esa palabra Él no la dijo ni la transmitió. Entonces no tienes ni por qué temer a ese supuesto profeta. Después de que ya establece lo que es esa profecía, como les dije, del Mesías, y les aclara cómo saber quién es el profeta y quién no, ahora pasa a hablarnos de las ciudades de asilo en el capítulo 19. Entonces vemos que Dios les dice que Él es el que les da su tierra y las cosas que tienen que heredar y que vivan en esas ciudades y en esas casas. Pero les pide que tienen que apartar tres ciudades en medio de de esa tierra. Tienen que ellos antes de empezar a habitar ahí, tienen que designar esas tres ciudades. Y en obediencia a eso, o basado en eso, él les dice, una vez que hayas hecho esto, una vez que tú apartes esas tres ciudades para el homicida y que él pueda tener un lugar en donde huir y en donde vivir, y ya después, si, si ellos obedecen y esto está, se puede decir que en función, después él los va a bendecir y les dice que van a poner otras tres, en total van a ser seis ciudades en todo el territorio de Israel, en el cual, pues como ya vimos también anteriormente, la persona que cometiera asesinato sin intención podía ir a esas ciudades y habitar ahí eh, hasta que se me olvidó, también otra vez se me olvidó si era el rey o el sumo sacerdote el que moría y ya podían regresar a donde habitaban. Pero mientras eso sucedía, ellos tenían que vivir o comenzar una nueva vida en esta ciudad. Pero vemos que al Señor no se le puede burlar, al Señor no se le puede engañar, porque empieza a decirnos después, si un hombre tiene odio hacia otra persona y le quisiere matar o hacer algo, entonces él por lo consiguiente podía decir, oh, yo me voy a ir porque voy a decir que lo hice por accidente, aunque sucedió esto por un accidente. Entonces él se va a la ciudad
pero empieza esa investigación y esa revelación por parte del Espíritu y vemos que pues lo encuentran culpable, entonces él tiene que ser él tiene que ser asesinado también, porque la sangre que él derramó lo está culpando, lo está clamando, entonces él debe de morir. Y el Señor dice que no te debes de tentar el corazón para hacer esto, porque si tú no haces eso, eres culpable de ese asesinato, porque hay una muerte inocente que no tenía que haber sucedido. Entonces, por lo consiguiente, si tú no haces lo que te está pidiendo, lo que Dios está pidiendo aquí, entonces tú puedes ser culpable también de encubrimiento de ese asesinato. Bueno, creo que hasta ahí llega, hasta el 13. No sé si tú quieras agregar algo más. Bueno, de eso último, eh, lo estoy resaltando para que ustedes miren ahí. Lo que dice en el verso 10 dice, así se derramará sangre inocente, así no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, no seas culpable de derramar sangre. Entonces vemos el por qué lo está diciendo ahí. Pero hoy en día la pregunta sería, ¿cómo aplicar esto hoy en día en nuestras vidas? Eh, Hoy en día lo podemos aplicar espiritualmente, sí. También cuando hay un asesinato en tu cuadra o cerca del lugar donde tú vives, eh, como muchos de los que se conocen de esta palabra, tienen que ponerse a orar y decirle al Señor, Señor, nosotros no sabemos qué pasó. Te pedimos, Padre, que seas tú limpiando este lugar de toda acechanza de muerte, de toda acechanza de culpabilidad que venga en contra de esta región, porque ese es el punto también del enemigo para acusar y que esa zona quede maldita. Ahora, el derramar sangre inocente no es tan solo matar a una persona. A través de Yeshua nosotros aprendimos que el asesinar a una persona es cuando tú odias. Cuando hay un odio en tu corazón, un resentimiento hacia una persona, ahí estás estás cometiendo asesinato hacia esa persona. Cuando las personas chismean en las congregaciones y hacen acepción de personas, también están asesinando a la otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso yo les digo que es muy importante conocer la palabra del Señor y que nos dé la revelación de cómo hoy en día se puede aplicar y cómo hoy tiene que operar en nuestras vidas. Entonces, hay muchas congregaciones que se llaman creyentes y no quiero mencionar denominaciones porque esto puede haber en cualquier lugar, en cualquier congregación, en cualquier religión. Entonces, muchas veces hay personas que son chismositas y empiezan a hablar a la otra persona y le empiezan a querer sacar información de una manera hablando de otra persona. Y se los digo porque así me pasó en una ocasión. Estábamos en una congregación cristiana y en esa congregación había una mujer que se llevaba muy bien con la líder de ese lugar. Y esta mujer empezó a hablar mal de ella y decía, no, pero es que ella se pasa, ella hizo esto, ella lo otro. Y como seres humanos nos dejamos envolver y uno se empieza a desenvolver, oh, sí, sí, eso está mal, oh, sí, eso está mal. Y cuando tú le empiezas a dar la razón a la otra persona, resulta que después la otra persona va con esa persona con la que ella habló mal y empieza, ay, no, que fulanita dijo esto de ti y que dijo esto y dijo aquello, siendo que la que empezó fue ella, ¿me explico? Eso se llama cizaña y eso también es parte del asesinato. ¿Por qué? Porque uno como ser humano se deja envolver, como les digo, y somos culpables. Somos culpables, somos humanos, somos carne y hueso y mientras en el proceso, mientras el Señor nos va enseñando de todo ello, cometemos muchos errores, sí.
cometemos todos. No todos pasamos por una santificación espectacular, ¿no? Todos eso llevamos un proceso. Ahora, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Y por eso el Señor dice, hablen de salmos, hablen de la palabra, canten cánticos de alabanza. O sea, no podemos dejarnos envolver con cosas así. Es importantísimo que aprendamos esto para cuando llegue una persona así ajena, darle un alto. Espera, no. Eh, Irse inmediatamente, correr de ahí, no, no, yo no me voy a prestar a eso. Entonces, aquí dice, pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo, se levanta contra él. Así es la murmuración, así es el chisme. Esa persona me cae mal, voy a ver cómo la puedo derrotar, cómo puedo sacarla de la congregación, cómo puedo sacarla de la alabanza, cómo puedo sacarla de que sea espiritual. Yo a esa mujer la odio, pero es un demonio que está operando a través de esa persona, me explico, pero hay que saber detectar, porque si tú no sabes detectar, ahí van a empezar muchos problemas lo que uno está cargando, lo que mora. Entonces, yo en lo que es en el ministerio, con mis hermanas siempre les he dicho, hay que aprender a discernir, hay que aprender a discernir. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros estemos bien alertas de todo lo que se nos viene encima. Eh, de tratar de entendernos a nosotras mismas y también a los varones que se entiendan ellos mismos. ¿Por qué? Porque si tú no te conoces, vas a entrar en el juego del enemigo. Y lo que menos queremos es entrar en el juego del enemigo. Y él te conoce mejor que tú. Y entonces tienes que aprender a discernir lo que hay dentro de tu corazón para poder sanar y poder liberar todo aquello que el enemigo está usando para tu contra. Entonces, es necesario. Entonces, vemos acá, dice, pero hay un hombre que odia a su prójimo echándolo, se levanta contra él y le hiere y se muere. Entonces, esto es una muerte espiritual que viene para muchas personas, porque eso que yo les conté es una traición. ¿Por qué? Porque ella estaba premeditando cómo a mí me podía afectar, lo que ella podía hacer, me estaba acechando, se levantó contra mí, me hirió, pero no morí, gracias al Eterno. Pero hay otras personas que sí mueren su espiritualidad, mueren y ya no quieren saber nada de las iglesias, de las congregaciones, que porque hay puro hipócrita. Yo lo he vivido, yo lo he palpado con mis ojos, he visto todo ese tipo de situaciones donde las personas se alejan, en lugar de acercarse al Eterno, se alejan por ese tipo de personas, porque no están buscando al Eterno, sino que están buscando eh, al hombre, la aceptación del hombre, y por eso hay que sanar nuestras emociones, nuestras heridas, porque entre más tú veas que no te aceptan, más te va a doler. Pero si tú te aceptas y sabes que el Eterno te acepta, lo demás te va a resbalar. Entonces, dice, entonces los ancianos de la ciudad enviarán a sacarlo de ahí y lo entregarán a mano del vengador. Miren, a mano del vengador se entregan las personas eh, que derraman sangre. Dice, en mano del vengador de la sangre para que muera. Y no tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces, nosotros tenemos que procurar siempre hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. Tenemos que procurar. Yo sé que tal vez en algunas ocasiones parezca disco rayado, pero para mí es lo primordial que entendamos estas palabras, porque no queremos el vengador en nuestras vidas. No queremos que venga cosas peores a nuestras vidas, maldiciones, por causa de este tipo de situaciones. Eso es algo que yo quería aclarar. Bueno, vamos a parar esta pantalla de compartir y vamos a comenzar la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por esta palabra. Ayúdanos, Padre, a no ser asesinos de nuestros hermanos, Señor, porque hoy en día hay canibalismo en las congregaciones, Señor.
donde se quieren comer a otros, Padre, donde los ungidos, Padre, son pisoteados, Señor. Yo te pido sanidad para todas aquellas personas que están escuchando tu voz, que están intentando hacer lo correcto delante de tus ojos, Padre, que seas tú abriéndoles camino, el entendimiento, que haya sanación, liberación en sus vidas, Padre. Síguelos guiando, que no tienen la toalla, Señor. Levántalos, Padre. Levántalos, mi Señor. Ayúdanos a menguar nuestras bocas, Señor, que no seamos asesinos, que pon guardas dentro de nuestras bocas, Señor, en nuestros labios, Padre, para no hablar palabras vanas en ellas, Señor. Te pedimos misericordia, Padre. Ayúdanos, Padre, a hacer lo correcto dentro de tus ojos. Danos discernimiento, Padre, para poder detectar tus verdaderos profetas. Cuando tú hablas proféticamente a través del don de, ay Señor, de profecía. Te pido, Padre, que nos ayude, Señor. Necesitamos más en estos tiempos de ti, Señor. Solamente de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Oh Padre, te agradecemos por todo lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos por cada alma, Padre, que se haya conectado, que haya visto este video, Señor. Y aquellos que no lo han visto, Padre, te pedimos misericordia por tu pueblo en la dispersión, que seas tú obrando en cada familia de cada rincón del mundo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche. Shalom y bendiciones.